Normalmente la planificación estratégica, no sé si se alcanza a ver bien aquí, la planificación estratégica normalmente viene a relacionarse con la alta dirección dentro de los niveles organizacionales. ¿Ya? Normalmente ahí es donde se realiza la planificación estratégica. Cuando nosotros estamos hablando de la planificación táctica, estamos hablando de nivel intermedio, directivo, y operativo son bajos niveles normalmente. Pasa lo mismo con los objetivos, ya aquí estamos actividad, ciertos indicadores y niveles organizacionales. Pero la planificación estratégica sucede arriba, o los objetivos estratégicos están arriba del nivel organizacional, y los objetivos operacionales se encuentran abajo, tácticos. Que es como una mezcla entre lo operativo y lo estratégico. Definición, porque quiero entender la diferencia entre esto, ¿ya? Con respecto a la definición. ¿Qué son los objetivos estratégicos? ¿Cuáles son los objetivos operativos? ¿Tiene que ver con el plazo? Sí, porque lo dijimos delante, ¿cierto? Tiene que ver con el plazo. ¿Ya? Tiene que ver con el plazo. Miren, les voy a dar otra pista. Aquí tenemos la jerarquía organizacional. Ustedes saben que dentro de la organización se planifica, organiza, se ejecuta, ¿cierto? ¿Ya? Normalmente cuando nosotros decimos planificar, organizar, dirigir, controlar, que son los pasos de la administración, ¿cierto? Como ustedes lo pueden apreciar, no en todo ámbito se planifica más, pero no significa que solamente la planificación viene a ser de la alta dirección. Ya no significa eso. Pero como pueden apreciar estas figuras de acá al lado, ¿ya? En la alta dirección, a diferencia del nivel de la ejecución, ¿cierto? O primera línea también le llaman, mandos medios y alta dirección, sus funciones son muy distintas, como lo pueden apreciar en esta gráfica de acá al lado. Fíjate que relativamente en la alta dirección se planifica un poquitito más de lo que sucede abajo. ¿Ya? Esa no es tanta diferencia. La diferencia es mínima. La diferencia principal viene en la dirección y la organización. ¿Cierto? Por ejemplo, en la dirección, aquí existe la gran diferencia. Porque en la primera línea, en la parte más inferior de la jerarquía, se ejecuta mucho más de lo que se ejecuta arriba. ¿Cierto? Se organiza mucho más arriba en la organización, ¿cierto? Se organiza mucho más de lo que se organiza abajo. Y en la alta dirección se controla mucho más de lo que se controla acá abajo. ¿Ya? Estas son las responsabilidades principalmente dentro de la jerarquía organizacional. A lo mejor esto también les sirve como una pista para que me digan con respecto a los objetivos estratégicos y operativos. Todavía no lo tenemos muy claro, pero esto les sirve, ¿cierto? Ya vimos un poquitito esto, ya vimos un poquitito aquello, ¿ya? Objetivos estratégicos, objetivos operativos. Los objetivos operativos entonces comprenden un área específica. No sé si lo estoy traduciendo bien lo que dice, que comprenden un área específica. Eso estaría bien, ¿cierto? Solamente un área a la vez. No hay objetivos operativos que comprendan dos o más áreas. Los objetivos operativos comprenden un área a la vez. A diferencia de los objetivos estratégicos, que comprenden muchas áreas o incluyen muchas áreas. Después vamos a ver ejemplos de esto. Objetivos estratégicos, normalmente estamos hablando de a largo plazo. ¿Qué significa a largo plazo? Significa más de un año. Siempre son más de un año. Siempre, siempre. ¿Ya? Ahora, ¿podrá ser un objetivo estratégico uno de 40 años? No, eso no es un objetivo estratégico. ¿Ya? No. No más allá de 5. No puede ir más allá de 5 años. Eso significa
más lejos, ¿cierto? Y normalmente los objetivos operativos son menores de un año, ¿ya? Son menores que ese objetivo. La planificación estratégica es mucho mayor. De hecho, dentro de la misma planificación, tú podrías tener 4, 8, 10 objetivos estratégicos para poder cumplir con esa planificación, ¿cierto? Pero un objetivo estratégico es más corto, más chico que una planificación estratégica en cuanto al plazo. Entonces, ¿cómo deben ser los objetivos estratégicos? Tenemos 4, normalmente se utilizan 5. Todos los objetivos deben cumplir 5 requisitos. Se llaman los requisitos SMART. ¿Ya? SMART en inglés. ¿Qué significa? Objetivo inteligente, claro, SMART. Cuantificables o medibles, como quieran llamarlo, ¿cierto? Realizables, comprensibles, estimulantes. ¿Ya? Pero la T de tiempo debe estar medido en un tiempo específico, ¿ya? Para poder medirlo, ¿ya? Vamos a pasar estos 4 y después veremos que el tiempo es algo bastante importante, ¿ya? Entonces, primero, cuantificables, cuantificables o medibles, como quieran llamarlo. Los objetivos, por definición, deben ser medibles, ¿ya? Les voy a poner un ejemplo. Mi objetivo es poder llegar a ser mejor persona. Mi objetivo como empresa es ser la mejor empresa. ¿Podría ser un objetivo específico? ¿Podría ser un objetivo estratégico? Perdón. Yo quiero ser la mejor empresa. El tema aquí es que para algunas personas podría tener un significado diferente ser la mejor empresa que otra persona. Para mí la mejor empresa podría significar la que más vende y otra persona podría tener que la que tiene mayor reputación y otra persona podría pensar que la mejor empresa es la mejor empresa para trabajar, que le entrega mejores sueldos. No sé, es un ejemplo nomás. ¿Cómo? De alguna forma, ¿cierto? Debemos medirlo. Es decir, debemos decir qué queremos, cuánto queremos alcanzar. Todo objetivo debe ser el cuánto. Si ustedes dicen, mi objetivo es titularme de la carrera, no es un buen objetivo, ¿cierto? La razón es porque deberían decir, quiero titularme la carrera en 4 años, quiero titularme la carrera en 5 años. Debería estar especificado, ¿cierto? Porque yo debería decir, mi objetivo es ayudar a 10 personas al día. Y entonces, para mí eso significa ser mejor persona, pero esto está cuantificado. ¿Me doy a entender o no? Y eso hace que se pueda medir, porque es algo muy importante poder medirlo. Los objetivos yo los mido y puedo decir, ¿cumplí el objetivo? No, no cumplí el objetivo. Pero debe estar cuantificado, ¿ya? Debe estar cuantificado. Objetivo estratégico. Aquí hay ejemplos. Incrementar nuestra cartera de clientes de 10.000 a 50.000 en 5 años. Estratégico, vemos que de alguna forma incluye, ¿ya?, un periodo de tiempo, entendemos qué es lo que tenemos que hacer y el cuánto. ¿Ya? El cuánto es el primero que estamos viendo aquí, el cuantificable. Vamos a aumentar de 10.000 a 50.000. ¿Cierto? Siguiente, deben ser realizables, es decir, un objetivo que sea ilógico. Tampoco es un buen objetivo estratégico. ¿Por qué razón? Porque nos desilusiona, desmoraliza. ¿Cierto? Cuando nosotros nos proponemos objetivos que son tan altos, que son casi imposibles de poder realizar, ese objetivo no es un buen objetivo estratégico. ¿Ya? No es un buen objetivo estratégico.
Entonces deben ser realizables. Debemos ser capaces de llegar. Mi objetivo entonces, mi objetivo es llegar manejando a Concepción en 10 minutos. Claro, la verdad es que debería tener un auto que ande 300 kilómetros o 1000 kilómetros a la hora, ¿cierto? Ni siquiera un avión llega en ese tiempo. Por lo tanto, ese no sería un objetivo realizable. Es decir, en el momento que yo me propongo el objetivo, en ese momento sé que no podré lograrlo. Por lo tanto, si ustedes tienen objetivos que saben que no los lograrán, obviamente no trabajarán por él. Porque la carrera comienza perdiendo, ¿se entiende, no? La carrera comienza en desventaja. Yo sé que no lo lograré. Por lo tanto, eso hace que no trabaje en pos del objetivo. Ya, por aquí debe decir todo eso. Comprensibles. Deben estar bien redactados. Eso significa. ¿Ya? Y no tan solo bien redactados, sino que deben estar bien explicados para el resto de las personas. ¿Ya? Eso también dentro de SMART es específico. ¿Ya? De specific. Comprensibles, deben ser específicos, deben estar bien explicados, que las personas lo puedan comprender bien, las personas que lo lean. Porque quien propone un objetivo específico no es la misma persona que lo ejecuta. Por lo tanto, si está bien redactado, la persona que lo ejecuta sabrá qué es lo que debe hacer, exactamente qué se espera. A eso significa comprensibles, ¿cierto? Deben estar escritos con palabras muy sencillas, deben ser comprendidos por quienes están involucrados en su logro. Eso significa, ¿ya? ¿Ya? Comprensibles, específicos, como quieran llamarlo, ¿ya? Estimulantes, ¿ya? Que también se les llama alcanzables o realistas, ¿ya? Significa que yo no puedo poner un objetivo que no requiera ningún esfuerzo. Debo tener objetivos que requieran algún esfuerzo. Es decir, que propongan que yo me esfuerce más allá de lo habitual o de lo normal. De hecho, ningún objetivo puede ser algo que ya estoy logrando. Yo voy a respirar todo el día. No, es un ejemplo muy extremo, ¿cierto? No sería un objetivo. O yo todos los días almorzaré. Ese es mi objetivo. Absolutamente todos los días almorzaré a la 1 de la... No sé. Si todos los días ya estoy almorzando, no será un objetivo. Ahora, si no lo estoy haciendo, por supuesto que sí. Va a depender, ¿se entiende? De mis propias expectativas, va a depender de mis propias capacidades. Por lo tanto, hay que encontrar un equilibrio entre lo realizable y lo estimulante. Debe existir algo entre medio. No puede ser muy, muy alto que no lo pueda alcanzar y no puede ser muy, muy bajo que no requiera ningún esfuerzo de mi parte. Por lo tanto, debe existir algún punto intermedio. ¿Ya? Algún punto intermedio. Y por último, tiempo, que no aparece aquí, pero es algo muy obvio. Nosotros debemos medir y debemos decirlo cuando esperamos alcanzar este objetivo. ¿Ya? ¿Cuándo lo alcanzaremos? Debe estar expresado en tiempo. Debe obligatoriamente estar expresado en tiempo. ¿Ya? ¿Cuándo lo alcanzaremos? Porque los objetivos normalmente tienen una revisión. Nosotros tenemos que saber y entender si se cumplirán o no se cumplirán. Es por eso que los objetivos tienen un tiempo. Ahora, cuando estamos hablando de objetivos estratégicos, tenemos tiempos aproximados a veces.
Porque son plazos mucho más largos, ¿cierto? Como son plazos más largos, son máximo 5 años, 4 años, entonces estamos hablando de que exactamente cuándo se logrará, no lo sé. Pero si nos proponemos entonces una fecha tope, una fecha límite para alcanzar dicho objetivo, ¿ya? Eso sí debemos hacer. Es muy probable que como estamos hablando de un objetivo estratégico, lo podamos cumplir antes incluso. No significa que lo cumplamos justo ese día, sino que la fecha que nosotros nos proponemos es una fecha tope, máxima. ¿Ya? En otras palabras, nos proponemos la fecha en la cual se revisará el objetivo, a modo general, y se evaluará si lo logramos, si no lo logramos. Bien. ¿Ya? La alta dirección busca que dentro de su empresa, podría ser, exista equidad e integración. ¿Equidad de qué? Con respecto a los colaboradores, a los trabajadores. Que los puestos de trabajo estén equilibrados, que las responsabilidades estén acorde al sueldo, que los procesos de selección estén, o sea, sean realizados de acuerdo a la ley incluso, ¿cierto? Que los trabajadores que aportan mucho a la empresa también reciban algo similar, a eso se le llama equidad, ¿cierto? Eh, Cualquier cosa relacionada con el bienestar, ¿cierto? A eso se le llama objetivo estratégico con respecto a la equidad e integración. Aquí hay algunos ejemplos, por aquí abajo. ¿Ya? Habla acerca de las tareas, los resultados de negociaciones colectivas, sistemas de información y comunicación, son muchos otros, ¿ya? Muchos otros. Dentro de los objetivos de equidad, habla acerca de que dentro de una empresa podría establecer un objetivo de, les voy a poner un ejemplo, de aquí a 3 años, de aquí a 4 años, que no existan diferencias salariales entre sexos, es un ejemplo. Ese podría ser un objetivo estratégico orientado a la equidad, ¿cierto? Ese podría ser un ejemplo. O que a igual puesto de trabajo el sueldo sea exactamente igual. O de acuerdo a la responsabilidad, las compensaciones estén de la mano, ¿cierto? Pueden ser muchos. ¿Ya? Recuerden que los objetivos tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables. ¿Ya? Si en mi empresa existe mucha inequidad, yo igual debo establecer objetivos que sean alcanzables. Entiendo hacia dónde va la empresa, pero a lo mejor el cambio no puede ser tan rápido. A las personas no les puedo bajar el sueldo y a los que ganan menos no les puedo subir abruptamente porque aumentaría mis costos. Por lo tanto, esto es paulatinamente. Por eso debo llevar este equilibrio. Debe ser exigente el objetivo, pero alcanzable. Y medible y una fecha, ¿cierto? Determinada. ¿Ya? Entonces, uno de los objetivos estratégicos que se realizan allá arriba, en la parte superior del escalafón jerárquico, son los de equidad e integración. Los segundos, como pueden ver aquí, rendimiento operativo, que ya tiene que ver con un objetivo estratégico de cuánto producen los trabajadores. Hacia allá va. ¿Cuánto me entrega una unidad laboral? ¿Ya? Los rendimientos operativos buscan entonces que las personas tengan productividad. Eso es lo que busca. Aquí hay algunos ejemplos. ¿Ya? Busca, por ejemplo, el comportamiento que se espera por cada uno, algunos ajustes de las producciones, que la gestión de las personas tenga ciertas reglas, que imponga en planificación, o también el desarrollo de estructuras organizativas simples, como por ejemplo grupos de trabajo, equipos de mantención, qué sé yo. ¿Ya? Todo eso va con respecto al rendimiento operativo. Un ejemplo de objetivo de rendimiento operativo puede ser que eh, de aquí a 4 años más, cada trabajador produzca, produzca sobre el estándar establecido, por ejemplo. Todos los trabajadores produzcan sobre el estándar. Puede ser un objetivo de rendimiento.
También existen otros tipos con respecto al rendimiento operativo, no tan solo en base a los resultados, ¿ya? Puede basarse en base a licencia, puede ser un objetivo que hable acerca de la rotación de personal que se espera disminuir, ¿cierto? Objetivos con respecto al ausentismo. Cualquiera de ellos son objetivos que buscan aumentar el rendimiento operativo. Objetivos estratégicos, estoy hablando. ¿Quién realiza estos objetivos? ¿Quién los propone? La alta dirección. Por eso son estratégicos. Porque esperan lograr un objetivo mayor, esperan lograr, como decía Diego, un plan estratégico hacia dónde va la empresa. Por eso son estratégicos, ¿cierto? No son porque sí. Claro, esperan satisfacer normalmente la misión. Casi siempre van hacia allá, ¿cierto? El tercero es innovación y flexibilidad, ¿ya? Obviamente son objetivos estratégicos para que nuestra empresa cambie, para que nuestra empresa obtenga o sea una empresa distinta en el futuro. No tan solo como organización, sino también lo que le entrega a sus clientes, ¿ya? Por lo tanto, favorece iniciativas, normalmente son iniciativas de mejora, ¿ya? Ese tipo de objetivos tiene, ¿ya? Son estructuras flexibles, como sale aquí, ¿ya? Y que promociona, incentiva la participación de los trabajadores. Principalmente ese tipo de objetivos, ¿ya? Hay algunas empresas que tienen este tipo de objetivos, en la cual realizan concursos, ideas de innovación, mejoras, y claro, obviamente los trabajadores participan en estos concursos y obtienen mejoras salariales, ¿ya? Pero simplemente para poder cumplir el objetivo de innovación y de mejoras dentro de las tecnologías que pueda entregar la empresa o incluso de los procesos que se puedan mejorar. Hacia allá va enfocado principalmente. Estos son tres tipos de objetivos estratégicos. Buscan principalmente que las empresas mejoren, obviamente, en estas tres áreas. Objetivos estratégicos. Bien. Aquí aparecen algunos ejemplos, ¿cierto? Hacia dónde podría ser, ¿cierto? Hacia dónde va enfocado, ¿ya? Podría ir enfocado con respecto a la competencia, podría ser enfocado hacia la eficiencia, la productividad, o hacia el desarrollo personal, ¿cierto? O mejorar la atención a los clientes. Podría ser reduciendo los tiempos de espera, entonces podríamos decir, ya, mi objetivo es que en 4 años reduzcamos a la mitad el promedio de espera que tengan los clientes o cualquier cosa, ¿cierto? Podría estar enfocado en cuanto a niveles de excelencia de calidad, estar en algún ranking o mejorar en algún ranking, ¿cierto? Del PricewaterhouseCoopers, por ejemplo, o del que realiza este ranking de los mejores lugares para trabajar, el Great Place to Work, ya que realiza esta empresa. Un genial lugar para trabajar, entonces si nos encontramos en el ranking número 20, decir, ok, de aquí a tantos años, o yo espero subir tantos lugares en el ranking, ¿cierto? Son objetivos estratégicos, ¿ya? Todo eso son objetivos estratégicos que buscan mejorar, obviamente. Ahora vamos a ver entonces los objetivos operativos. Se encuentran acá abajo. Bien, normalmente los objetivos operativos, ¿quién los propone? ¿Quién se encuentra acá abajo dentro del escalafón jerárquico? ¿Ya? No son los que se encuentran arriba. Como son los que se encuentran aquí abajo dentro del escalafón jerárquico, también son llamados objetivos tácticos. ¿Ya? ¿Cuáles son las características, aparte de ser corto plazo, de lo que nosotros estamos hablando? Porque ya vimos que los objetivos estratégicos, como son creados en una escala superior, ¿cierto? Del escalafón jerárquico, abarcan toda la empresa. Como alguien me dijo ahí, los objetivos
operativos abarcan solamente una área de la empresa. ¿Cómo serían entonces si solo abarcan un área de la empresa? Puede ser. De alguna forma, la estrategia y la operación están vinculados. ¿Ya? Si yo, imagínate mi objetivo estratégico que estábamos nosotros hablando de mejorar en el ranking de un lugar para trabajar, de clima organizacional, por ejemplo. ¿Ya? Quiero mejorar. Y entonces, ese objetivo estratégico puede llevar a que cada unidad tenga distintos objetivos operativos. ¿Se entiende? Y el cumplimiento de cada objetivo operativo en todos los distintos departamentos podría llevar a que se cumpla el objetivo estratégico. Algo muy similar como si nosotros hablásemos de un objetivo general y objetivos específicos. Algo muy parecido. ¿Ya? Cuando ustedes hacen un trabajo, ¿cierto? O un trabajo de investigación, tenemos el objetivo general y objetivo específico, algo similar, pero visto desde el punto de vista de una empresa. ¿Ya? Por lo tanto, los objetivos operativos, ¿cierto? Son mucho más moldeables, como lo vemos aquí en la pizarra, ¿cierto? Son de esta parte inferior del escalafón. Y eso hace entonces que se ejecuten mucho más rápido, sea mucho más fácil de poder medir. ¿Ya? Mucho más fácil de poder medir, porque yo lo estoy midiendo en un tiempo relativamente más corto. Como hago eso, hago una revisión corta, lo puedo ir ajustando, los objetivos estratégicos. Perdón, a diferencia del objetivo estratégico. Los objetivos operativos yo los puedo ir ajustando a medida que va sucediendo, ¿cierto? En cambio, los objetivos estratégicos, como son más a largo plazo, no los puedo ajustar, lo más probable, sino hasta cuando los revise, ¿ya? Bien. La diferencia con los objetivos, voy a poner ahora la diapositiva ya, con los objetivos estratégicos son exactamente iguales, ¿ya? Deben ser a corto plazo, ¿cierto? Espérate, aquí. Deben ser cuantificables, deben ser medibles, debe estar limitado en el tiempo, exactamente lo mismo, deben ser alcanzables, es exactamente lo mismo que los objetivos estratégicos son los objetivos operacionales. ¿Ya? Deben cumplir los mismos requisitos. La única diferencia es que son objetivos que no involucran a toda la organización, punto uno. Son objetivos que tienen un tiempo mucho más corto para poder realizarlo. Por lo tanto, son mucho más específicos que los anteriores, no son tan generales, ¿cierto? Por acá arriba, ¿ya? Son objetivos de un corto plazo o son limitados, ¿cierto? Conocidos como objetivos tácticos, ¿ya? Tenemos objetivos operativos importantes, obviamente, ¿ya? Y los objetivos son generalmente fáciles de adaptar a las circunstancias imprevistas que pueda ir sucediendo, se pueda suceder, suscitándose en el tiempo, ¿ya? Son bastante similares los objetivos estratégicos y operativos, pero tienen sus grandes diferencias, ¿ya? La relación entre los objetivos estratégicos y los objetivos operativos es que al cumplir normalmente los objetivos estratégicos, damos cumplimiento también a los objetivos, perdón, al revés, al cumplir los objetivos operativos, también damos cumplimiento a los objetivos estratégicos, ¿ya? Normalmente los objetivos estratégicos son más generales y los objetivos operativos son mucho más detallistas y dan cumplimiento a los anteriores, a los que son mucho más generales. Bien. Ambos son importantes, por supuesto. Ambos están entrelazados. No podemos tener uno si no existe lo otro. No podemos tener objetivos estratégicos sin tener objetivos operativos. Y también viceversa, ¿cierto? No podemos tener objetivos operativos si previamente no tenemos objetivos estratégicos. ¿Ya? Están entrelazados. ¿Ya? La única diferencia es que cada departamento tiene objetivo operativo y la empresa en general tiene objetivos estratégicos.
¿Ya? Por lo tanto, a modo de resumen, los objetivos estratégicos tienen que ver con la suma de las estrategias para que logremos el objetivo, ¿cierto? Por lo tanto, involucra a toda la organización o puede ser parte, pero involucra a más de un departamento, ¿cierto? Se debe transmitir a todos los otros niveles que están inferiores para que esos niveles inferiores puedan también tener su propio objetivo operativo y cumplir con lo que yo les estoy pidiendo, ¿ya? Y también simplifica un poquitito con nuevas estructuras horizontales, ¿ya? Las antiguas estructuras piramidales que son verticales. ¿Por qué? Porque yo traspaso responsabilidades, no tan solo verticalmente, sino también horizontalmente con estos objetivos estratégicos. Todos debemos lograr ser una mejor empresa para trabajar. Es un ejemplo subir el ranking del Great Place to Work. Antes estaba 20, ahora quiero estar en el lugar 10. Entrar en el top 10. Entonces, para eso debo involucrar a toda la organización. Debo transmitirle a todos lo que deben y no deben hacer. Y debe existir una interrelación de forma horizontal también. Los objetivos operativos o tácticos, ¿ya? También se conocen como objetivos departamentales porque no involucra a otros departamentos, no involucra a otras zonas, solamente al departamento, ¿cierto? O a esta zona de la empresa solamente, a esta área, ¿ya? Por lo tanto, se establecen después que existen los objetivos estratégicos. Se establecen para poder cumplir objetivos estratégicos. Hacia allá van, ¿cierto? Y requiere, como les dije yo, como si tuviésemos objetivo general y objetivo específico, un objetivo estratégico necesita muchos objetivos operativos para poder cumplirse. ¿Ya? Pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, si un departamento de ventas tiene un objetivo a largo plazo de alcanzar una cantidad específica de ventas dentro de un periodo de 3 años, el departamento podrá realizar las tareas que permitan al equipo de ventas generar un nuevo material de ventas para el uso con clientes potenciales. Al mismo tiempo, otros objetivos pueden centrarse en la creación de una base de datos. Es decir, yo ya tengo un objetivo, ¿cierto? Tengo un objetivo a largo plazo que es alcanzar una cantidad específica de ventas. Bueno, da lo mismo el número, ¿cierto? ¿Cómo logro eso? ¿Cómo logro eso? Bueno, lo logro con otros objetivos que se centren en, en poder cumplir lo anterior, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, puede ser, creo una base de datos con respecto a personas que podrían convertirse en clientes. Ese puede ser un objetivo operativo, ¿cierto? Ese objetivo operativo busca cumplir el objetivo estratégico. ¿Quién tiene ese objetivo? Bueno, pues lo puede tener el departamento de ventas. El departamento de finanzas puede ver todos los clientes que actualmente nos deben para poder hacer un plan de mejora. El departamento de marketing puede identificar nuevos posibles clientes o nuevos nichos de mercado en los cuales nosotros nos podemos inmiscuir o entrar. Por lo tanto, cada área de la empresa con objetivos operativos busca satisfacer los objetivos estratégicos que previamente nosotros habíamos quedado. ¿Ya? ¿Ya? Y obvio, es muy importante seguir ese orden. Riesgo que corro. ¿Por qué razón? Los objetivos se comienzan a cumplir de abajo. ¿Ya? Una vez que yo cumplo el objetivo operativo, se cumple el objetivo táctico que habíamos hablado, que es como la zona media. Una vez se cumple el objetivo táctico, se cumple el objetivo estratégico, que es la zona superior. ¿Ya? Es imposible cumplir lo estratégico, que es más general, antes que lo operativo. ¿Cierto? Antes que lo operativo. Hacia allá va enfocado principalmente. Por lo tanto, voy a volver al pizarrón.
Vamos agrandando. Ahí sí. Ya. Como ustedes pueden apreciar, chiquillos, tenemos tres áreas fundamentales de la empresa. Tenemos la alta dirección, los administradores, los sector intermedio y la parte inferior que son los supervisores de primera línea. No significa que aquí tenemos trabajadores más bajos. No, aquí son los primeros supervisores, porque ellos implementan los objetivos operacionales para los que están bajo ellos, debajo de ellos, ¿cierto? Los objetivos operacionales, ¿ya? Por lo tanto, todo esto está entrelazado. Todo está entrelazado. Tenemos entonces la alta dirección, depende de la zona intermedia y la zona intermedia depende de la zona que se encuentra más abajo. Y cada una tiene funciones distintas, ¿cierto? Algunos ejecutan más, como por ejemplo la zona inferior, otros planifican más o organizan más, otros controlan un poco más, ¿cierto? Otros controlan un poco menos, ¿ya? Con respecto a los fases o a los pasos de la administración. Eso también depende el tipo de objetivo que se realiza, es decir, los objetivos superiores van a ir mucho más enfocados a la planificación de la organización que a ejecutar cosas. O incluso pueden ir a controlar porque es un poquitito mayor. Los objetivos inferiores van a ir más enfocados en la ejecución de las cosas, que es lo principalmente que tienen que hacer, o en eso, esa es su principal función. A eso van a ir enfocados, ¿ya? Y además del tiempo especificado, ¿cierto? Entonces hemos visto la planificación de esta de gerencia persona, ¿cierto? Vimos que primero lo que hay que hacer es un diagnóstico laboral, lo vimos las semanas pasadas, ¿cierto? Hicimos incluso una actividad en la cual había que subir, ¿cierto? ¿Cómo nosotros podríamos hacer un buen diagnóstico? ¿Ya? Y hoy día hemos pasado con respecto a los objetivos estratégicos y los objetivos específicos, revisando un poquitito la tarea que ustedes tenían antes, ¿ya? Pero no es tan solo, cuando hablamos de capital, no tan solo hacemos relación a las personas que trabajan ahí, sino a la riqueza que tiene una empresa. Ojo, ¿por qué razón? Porque el término capital no es tan solo, como bien lo dice aquí, ¿cierto? No, hace referencia no tan solo a los empleados, sino que a la particularidad que poseen esos empleados. Como por ejemplo, los estudios, los conocimientos, las capacidades, las habilidades, todo ello conforma o es parte de mi capital humano. El capital humano entonces no son Diego, Pedro, Juan, los trabajadores que yo tenga contratados, sino que son las habilidades de esas personas, forman parte de mi capital como empresa. Bien, forman parte de mi capital como empresa. Obviamente, nosotros ya lo hemos descubierto que cuando nosotros eliminamos, por decirlo así, ¿cierto? Despedimos a algún trabajador o este renuncia, se va de la empresa, nosotros también perdemos capital humano, porque perdemos, por ejemplo, las capacidades que tenía esa persona, las habilidades que esa persona poseía, ¿cierto? Incluso las relaciones humanas con las cuales esa persona nos ayudaba. Ya, por lo tanto, capital humano, ¿cierto? Representa no los empleados, sino el valor que nos entregan los empleados. Excelente. Cargo. ¿Qué será para nosotros cargo? Que es el siguiente concepto. Puede ser un ejemplo del cargo de una secretaria, ¿cierto? De un auxiliar, del jefe de producción. Todos esos son cargos. ¿Cómo más podríamos definir entonces cargo? Muy bien. Cargo tiene todo lo que ustedes me dijeron, ¿cierto? En otras palabras, es un conjunto de tareas, de funciones, ¿cierto? ¿Ya? Que el resumen de esa tarea, de esas funciones, tiene un nombre. A ese nombre nosotros le llamamos cargo, ¿cierto? Correcto. Ahora, un cargo determinado o un puesto de trabajo
aunque aquí en la definición no aparece, también está relacionado a la jerarquía organizacional, ¿cierto? Con respecto a las dependencias que existen dentro de esta escala jerárquica. Ya, contratación. Contratación. ¿Qué será o qué significará contratación? Son términos que nosotros utilizamos en el cotidiano, pero me gustaría saber qué ustedes entienden. Pero comenzamos con eso. Contratación es un acuerdo entre ambas partes. Es un contrato, de ahí viene la palabra, ¿cierto? Por lo tanto, es un acuerdo. Y esas ambas partes es bueno identificar que una es la empresa y otra parte es el trabajador. ¿Ya? En la cual, como bien lo dice aquí, el candidato por una parte, la empresa por otra. ¿Qué es lo que acuerdan? Acuerdan los términos del trabajo. Por ejemplo, todas las funciones que tendrá que realizar, toda la responsabilidad y también todo lo que, en otras palabras, a modo de resumen, todo lo que el trabajador debe entregar versus todo lo que la empresa se compromete a entregar al trabajador. ¿Cierto? Ambas partes quedan obligadas. Muy bien, currículum. Estamos viendo esto, puesto que tenemos que repasar algo importante que es el proceso de selección, pero como ustedes ya lo han visto, vamos a repasar algunas cosas fundamentales solamente, ¿ya? Y nos vamos a centrar en algo que no habían visto. Currículum. Currículum se entiende como un papel, pero ¿cómo podríamos definirlo? Nosotros mostramos todo lo adquirido en nuestra vida profesional. Podemos haber adquirido experiencia, habilidades, eh, los conocimientos que hemos adquirido, los títulos que nosotros poseemos. ¿Ya? Entonces, un medio de comunicación que transmite todo eso. Nuestros conocimientos, formación, experiencia, habilidades, absolutamente todo. ¿Y cuál será la diferencia con el currículum por competencias? ¿Han escuchado el término currículum por competencias? Ya. Aquí existe una gran diferencia entonces. El currículum por competencia, ojo, hace hincapié en las habilidades, pero no es tan solo de lo que él ha sido capaz de hacer, sino que hace una introspección y puede verificar qué es lo que podría ser capaz de hacer. Esa es la diferencia entre un currículum normal y un currículum por competencias, ¿cierto? Un currículum por competencias no hace tan solo hincapié en lo que yo he hecho en el pasado. Eso es un currículum normal, ¿cierto? En el cual yo digo, mira, yo logré alcanzar tal meta, mi mayor logro en mi carrera ha sido tal cosa. Por competencia tiene que ver con los logros que ha conseguido, pero también con lo que yo podría ser capaz de lograr. Hacia allá va enfocado, ¿cierto? Por eso se llama por competencias. Las competencias se adquieren en la práctica. Por lo tanto, normalmente los currículum por competencias tienen que ver con la experiencia que nosotros vamos adquiriendo en la vida. Ojo que no necesariamente tendrá que ser una experiencia profesional. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Diego Palma, un nombre ficticio. Entonces, pensemos que una persona se llama Diego Palma. Esa persona jamás ha trabajado, pero podría decir en su currículum por competencias, por ejemplo, que como es padre, como es papá, ha podido desarrollar una paciencia, ha podido desarrollar una habilidad en determinado ámbito. Por lo tanto, esa experiencia que yo voy desarrollando, mis competencias, mis habilidades, no necesariamente deben ser profesionales o no necesariamente deben estar vinculadas a la formación o al ejercicio de la profesión. De hecho, una persona recién egresada podría tener muchas habilidades igual o competencias, como quieran llamarlo. Bien, para hacer hincapié en ello,
Les voy a mostrar un video que las personas que hicieron recursos humanos conmigo se las mostré, pero esta selección de personal tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos hablando con respecto a las competencias. Me dicen si se escucha o no, ya, las personas que ya lo vieron, es para repasarlo. Buenas tardes, venía a la entrevista de trabajo. Tenía cita a las 7. ¿Se escucha bien o no, chiquillo? Sí, profe, sí, sí. Ya, voy a subir ahí un poquito el volumen. Ya, ya que se está escuchando bien, me voy a silenciar yo. Buenas tardes, venía a la entrevista de trabajo. Tenía cita a las 7. Me han indicado que pasara a este despacho. No debería comenzar un proceso de selección para un puesto comercial sembrando de obviedades su primera frase. Perdón, yo soy... ¿Qué hace parada en la puerta como un pasmarote? Imagino que puede pasar y sentarse y hacerlo mejor. Sí, claro. Aunque ya lo habrán examinado, le traigo una copia de mi currículum. Si no le molesta. De acuerdo. Yo no hago las preselecciones de candidatos en esta empresa. Vamos a ver, Silvia, dígame, ¿para qué ha venido hoy aquí? Como ya le he dicho, he venido porque me han... Quiero decir, estoy aquí para demostrarle a usted que soy la mejor opción para cubrir esta oferta de trabajo. ¿Solo a mí? No va a ser suficiente. A usted y a toda la empresa, quería decir. Como puede ver en mi currículum, tengo formación en comercio y marketing, experiencia en ventas y además una gran capacidad Ya. Vuelve usted a las frases hechas. Debería esforzarse más para impresionar a un seleccionador. Le falta impacto. Mire, aquí necesitan una persona que sepa vender sus productos. Y yo soy la persona adecuada. De acuerdo, véndame algo, lo que sea, ahora, ya. Mire, ¿qué le parece una escapadita de fin de semana en un fantástico yate por menos de lo que le costaría quedarse en la ciudad? Ideal para impresionar a su mujer, disfrutar de la tranquilidad del mar y reforzar los sentimientos que les unen. Aproveche esta oportunidad que le brindo. Está claro que necesita unas vacaciones. No diga necesita, diga merece. Y por cierto, soy viudo. Vaya, lo siento, no quería molestarle. No, tranquila, si me resulta menos molesta de lo que esperaba. Por cierto, ¿puedo tutearla? Sí, por supuesto. No te enfades. No voy a necesitar más tu currículum. Ya he visto cómo te llamas. Imagino que sabes que para estos puestos es más adecuado realizar una entrevista de selección de personal por competencias. ¿Te viene bien responderme unas preguntas? Sí, claro, para eso he venido. Comprobemos tu iniciativa. Cuéntame un ejemplo de alguna acción o proyecto que llevaras a cabo en tu anterior trabajo a pesar de la oposición de tu superior. Bueno, yo suelo seguir las instrucciones de mis superiores. ¿Sueles? Quiero decir que... Te entiendo, porque no siempre tienen razón, ¿verdad? A veces les falta conocer mejor la calle. Eso es. De hecho, una vez recuerdo... No hace falta que te extiendas, ya me has contestado. ¿Qué es para ti un cliente? ¿Cómo captas sus necesidades? El cliente es el pilar principal del puesto comercial. El objetivo, la diana. Y yo tengo intuición. Créame que sé cómo seducirlo para que quede entusiasmado con la propuesta que le estoy haciendo. ¿Seducirlo? ¿Alguna vez te has ofrecido sexualmente a cambio de cerrar un trato? No. ¿Estarías dispuesta a hacerlo? No. Bien, sigamos. Descríbeme la situación laboral más tensa que hayas vivido y cómo la resolviste. Bueno, hace años hacía prácticas para una cadena de tiendas de productos informáticos. Hubo un accidente en el almacén y se destrozaron varios palés de impresoras. ¿Multifunción? ¿Tiene importancia? Sí, multifunción. El caso es que gracias a mi capacidad de negociación conseguí que la distribuidora se hiciera cargo del coste, a pesar de que por contrato nosotros tendríamos que haber asumido todas las consecuencias. ¿Le echaste la culpa al conductor del camión? ¿Sabes si lo despidieron? Creo que sí. Bien. ¿No te importa destrozar una familia por ahorrarle unos euros a tu empresa? No fue exactamente así, tal y como usted lo dice, suena horrible. Vayamos a otra cosa. Descríbeme una situación en la que te fue difícil cumplir con lo que habías prometido. Mire, yo estoy segura de que usted sabe lo que está haciendo.
¿Pero de verdad cree que estas preguntas le van a llevar a saber si soy la persona adecuada para el puesto? Podemos hablar de mi formación, como ya le he dicho, y de mi experiencia. Audaz apreciación, Silvia, pero te lo voy a explicar otra vez. No me interesa tanto lo que has hecho como lo que eres capaz de hacer. Entrevista por competencias, ya te lo he dicho. Pero, ¿qué tal es la presión que está teniendo en la entrevista? Porque fíjense que igual la presión aquí nos dice muchísimo. Es decir, estoy midiendo otras cosas más allá del currículum. ¿Se dan cuenta o no? En el currículum jamás diría, soy capaz de responder rápidamente lo que tú me dices, por ejemplo. O soy capaz de pensar y analizar. ¿Se entiende? Por lo tanto, esta entrevista que es por competencias es muy distinta a una entrevista normal. Se intenta medir otro ámbito, ¿cierto? Se intenta medir otro ámbito, por lo tanto, intentamos o buscamos nosotros que el candidato, después de haber pasado todo el proceso de selección, que es lo que ustedes vieron en recursos humanos, ¿cierto? Después de haber pasado todo el proceso de selección, pueda demostrar que también lo haría en el puesto de trabajo, mostrando sus habilidades o capacidades. Como bien lo dijo él, no es tan importante lo que yo fui capaz de hacer, sino lo que soy capaz de hacer ahora. Eso al final es lo que a la empresa le interesaría, ¿cierto? Sigamos viéndolo entonces. Y ahora, si no te parece impertinente, contesta mi pregunta, por favor. Perdone, ¿me la podría repetir? Olvídala, Silvia, no importa. Pero dime, ¿te cuesta concentrarte en las cosas que haces? No. Es solo que estoy un poco nerviosa. No estoy acostumbrada a entrevistas tan arrolladoras. Eres candidata a un puesto comercial, es duro. ¿No puedes soportar la presión? ¿Te vienes abajo ante la menor adversidad? Soy una mujer fuerte. Pues demuéstralo, coño. Silvia, por favor, intenta atenderme. Describe una situación donde un aspecto personal haya influido en tu rendimiento profesional. No. Mi vida personal nunca ha influido en mi rendimiento profesional. De hecho, mi marido... Bien, aquí ya podemos comprender, ¿cierto? ¿Qué es lo que se intentaba medir? Po? ¿Qué es lo que se intenta medir? Porque él le da cierta explicación, ¿cierto? ¿Qué es lo que intenta medir él con este tipo de entrevista? El trabajo bajo presión, correcto. En un currículum normal, ¿cómo nosotros, o con un currículum X, cómo en el papel podríamos pronosticar o diagnosticar que un candidato es apto para trabajar bajo presión? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Se entiende, no? ¿Cómo podríamos evaluar si una persona es apta para trabajar bajo presión o no? ¿Alguien se le ocurre una forma? Puede ser una prueba en la cual tengamos muy poquito tiempo, ¿cierto? Y tengamos que hacer muchas cosas, puede ser, puede ser. Y yo entonces pueda medir, ¿cierto? La respuesta. Ahora, a mí me interesaría que el trabajo se ejecute bien, me interesaría medir que la persona no pierda los estribos, ¿cierto? Que se controle. O me interesaría medir, por ejemplo, que la persona sea capaz de organizarse bien, aunque no alcance a llegar a todo el ámbito. Fíjate que yo podría medir distintos puntos de esa prueba, ¿se entiende, no? ¿Y qué es, en otras palabras, lo que yo estoy midiendo? Eso para mí es fundamental. Continuemos. Y yo siempre Estás casada. Sí, contraje matrimonio hace unos meses. Y además recién casada, qué bien. ¿Y qué ha sucedido? No, no me lo digas. Él tenía un buen trabajo y lo ha perdido. Maldita crisis. Y tú sí, buscabas empleo, pero sin mucha dedicación, y ahora parece que las deudas aprietan. Eso sí, una boda por todo lo alto y por supuesto un buen viaje al Caribe, ¿no? A la Riviera Maya. De acuerdo. Entendamos que tienes cierta necesidad, pero ¿has pensado en lo que la empresa necesita? ¿Y qué puede esperar esta organización de ti?
Que en cuanto hayas cogido algo de rodaje en el puesto te embaraces y disfrutes de una larga baja. Porque querréis tener hijos, ¿no? Tener hijos es bonito para una pareja recién casada. ¿Cómo va la entrevista? Va con bastante presión, ¿cierto? Con bastante presión. Ahora, quiero que nosotros podamos pensar y determinar, ¿cierto? Las entrevistas de selección, todavía no quiero mostrar eso. Las entrevistas, ¿cierto? Que nosotros podemos realizar, normalmente buscan, bueno, también un currículum por competencia, ¿cierto? Pero buscan medir si en realidad el candidato es tan idóneo para el puesto de trabajo como dice serlo. Si yo tuviese un puesto de trabajo en el cual se requiere mucha presión y los clientes te presionan, tu jefe te presiona, los proveedores te presionan, no sé, estás expuesto a un sinfín de presiones, entonces es muy importante entender si la persona sería capaz de soportarlo. ¿Qué es lo que se hacía antiguamente? ¿O qué es lo que se hacía de mala forma? Que no es tan mala, digamos, pero es una opción. Yo te contrato por 3 meses, simplemente para saber, ¿por qué te contrato por 3 meses? Para saber si me equivoqué o no en el proceso de selección. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Cuál es el problema de contratarte por 3 meses para saber si eres el correcto o no? Existe un gasto enorme de la empresa ante todas esas equivocaciones. Por ejemplo, me equivoqué, tengo que hacer un nuevo proceso de selección. No es que vaya a llamar al segundo de la lista, ¿se entiende? Sino que hago un nuevo proceso de selección. Porque después de 3 meses cambia la vida de las personas. Entonces, hago el proceso de selección de nuevo, con todas las pruebas que ustedes conocen, ¿cierto? Que nosotros vimos en otra asignatura. Desde que se envía el currículum, ¿cierto? Se hace la baremación de los candidatos, se hacen las pruebas psicológicas, se hacen pruebas de conocimiento, test de inteligencia, se puede hacer pruebas psicológicas, ¿cierto? Psicotécnicas y un sinfín de otras cosas que nosotros ya habíamos visto. A ustedes lo han visto en otras asignaturas. Pero después de hacer todo eso, me equivoco. Porque no pude medir cosas que eran difíciles de medir, como por ejemplo las competencias necesarias de esa persona. Eso no está en ningún currículum, no está en ningún papel escrito. Si la persona, por ejemplo, es capaz de soportar cierta presión. Ahora, claro, algún indicio me dirá la experiencia previa que ha tenido esta persona. Pero ¿cómo lo descubro? Porque yo podría decir, necesito un jefe de ventas, que en este caso, y esta persona me dije, en algún momento o antes, yo también fui jefe de venta en esta otra empresa. Necesito un jefe de venta en Soprole y me dice, yo fui jefe de venta en Ripley. Entonces tengo que ver qué cosa. Si lo que necesito que tenga mi jefe de ventas es precisamente lo que esa persona pudo desarrollar cuando era jefe de venta en Ripley. ¿Y cómo lo descubro? Bueno, puede ser que en el currículum diga, mientras me desarrollaba como jefe de ventas, pude desarrollar tal o cual habilidad. Ese es un currículum por competencia. A diferencia de un currículum normal, que me diría, yo fui jefe de venta de tal año a tal año. ¿Se entiende la diferencia entre el currículum normal y el currículum por competencia? No significa que yo esté inventando cosas, sino que en una yo hago énfasis al cargo que yo ocupé o utilicé, y en el otro es el crecimiento que yo tuve o obtuve al utilizar o ocupar ese cargo. Eso es el currículum entonces por competencia. Ahora el tema es que lo diga el papel y otra cosa es que sea en la realidad. Por lo tanto, si una empresa necesita ciertas competencias que puedan tener sus trabajadores, de acuerdo a lo que nosotros ya hemos visto, ahora voy a unirlo con la materia anterior,
Si nosotros tenemos una empresa que tiene es estrecha en cuanto a su apertura, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que sus trabajadores deben tener alta capacidad de capacitarse, van a tener alto nivel de decisión. Entonces, lo más probable es que las personas necesiten ciertas competencias, sepan decidir. No es lo mismo contratar a un vendedor que simplemente ofrece los productos y el que quiere compra y el que no quiere no, que un vendedor que tenga las habilidades, por ejemplo, para poder negociar precios, en el cual se te entrega libertad para poder negociarlo. Esos dos vendedores, aunque el cargo, vámonos acá arriba, aunque el cargo jerárquico sea exactamente el mismo, aunque ambos estén contratados, ambos tengan el mismo currículum, no necesito las mismas competencias. Ambos son vendedores, ambos de la misma empresa, ambos se van a desempeñar en una situación similar. Lo más probable es que su sueldo va a ser diferente, porque las competencias necesarias también van a ser diferentes. ¿Ya? Por lo tanto, una persona que simplemente venda y tenga que convencer a otro, ustedes lo han visto con respecto a la comercialización, ¿cierto? Las capacidades que debe tener un vendedor. Pero si esa persona adicionalmente a eso tiene que negociar los precios, debo tener otras capacidades, otras competencias superiores, ¿cierto? Más allá de convencer que compren o no mi producto, entregar las particularidades de él y un sinfín de cosas hasta el cierre de la venta. Adicionalmente a eso, yo debo ser capaz de negociar un precio y debo entender entonces que el proceso de negociaciones son complejos. Para eso necesito ciertas competencias. Va a venir en el currículum, pero lo que diga el papel es lo que yo contrataré. No es así. Y es por eso que después de recibir currículum por competencia, selecciono los currículums por competencia más elaborados o mejor perfilados, de acuerdo a lo que yo deseo. Entonces vienen los distintos tipos de entrevista que yo escojo. Bien, vamos a verlos uno a uno. Inmediatamente entonces viene una entrevista de selección de personal, está claro, ¿ya? Que es la entrevista general, es como la entrevista estándar, podríamos llamarlo así, ¿ya? Se hacen preguntas, distintos formatos, y de acuerdo a la respuesta que esa persona tenga, ¿cierto? Yo voy evaluando o valorizando sus respuestas. Los que mejor valoración tengan van a ir pasando de una fase a otra. Es como la entrevista estándar de selección de personal. Aquí se basa principalmente en hacer preguntas similares a cada seleccionado para poder comparar entre uno y otro. Es decir, si a uno le digo, ¿tú qué harías en tal situación? A la persona siguiente debería yo preguntarle algo muy similar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de esa forma yo podría comparar una respuesta con otra. Si le hago preguntas distintas va a ser difícil de comparar una respuesta con otra. También tengo entonces entrevistas dirigidas. Es una entrevista bueno, tiene que ver con lo siguiente, pero es una entrevista en la cual existe una secuencia fija de preguntas, en la cual no me salto una pregunta con otra, ¿ya? Principalmente sobre la competencia técnica del aspirante es lo que yo me enfocaré, ¿ya? También rasgos de su personalidad, actitudes, motivación, ¿ya? El tema aquí, para poder realizar esta entrevista, requiero experiencia en la realización de ella. En el ejemplo que nosotros estábamos viendo de la entrevista de selección, el caballero, el viejito, ¿qué piensan ustedes de él como entrevistador? ¿Qué les pareció él como entrevistador? Para poder hacer ese tipo de entrevistas, ¿cierto? Como dice aquí, requiere una capacitación especial. Esa persona necesita
comprender y entender cómo poner incómodo al entrevistado, por ejemplo. De qué forma, ¿cierto?, sacarlo de sus casillas. Piensen ustedes, si ustedes necesitan a alguien con suma paciencia para un puesto de trabajo, ¿cómo lo entrevistarán? Simplemente le preguntarán, ¿tú tienes harta paciencia o poca? ¿O harán otro tipo de preguntas? ¿Usted cómo reaccionaría en tal situación? Es extraño porque nadie diría, no, yo voy a perder mi paciencia completamente y le voy a gritar al cliente. ¿Cómo harían ustedes una entrevista así? ¿Cierto? Eso se llama entrevista por competencia. Pero para poder hacer eso, debo entonces tener la práctica y habilidades necesarias para poder realizarlo. ¿Ya? Si yo he evidenciado que yo no tengo las habilidades necesarias para poder realizar una entrevista de esta forma, entonces hago otro tipo de entrevista. Por ejemplo, también tengo entrevistas estructuradas. ¿Ya? Estas son preguntas formuladas con anticipación, ¿cierto? Pero yo las voy adaptando para incluir preguntas en el transcurso de la entrevista. Por ejemplo, entonces le digo lo que el caballero estaba diciendo, ¿cierto? ¿Existe algún momento, alguna opción en la cual tú lograste algún objetivo? Bueno, sucedió que pasó tal cosa y, y los proveedores se hicieron cargo del costo. Algo así parece que dijo. Entonces yo le puedo decir, entonces significa que por lo que tú hiciste, despidieron al personal. La primera pregunta era una pregunta que estaba muy estructurada, que estaba planificada para poder realizar. La segunda pregunta que yo le realicé es una pregunta que se creó a partir de la primera respuesta. ¿Cierto? A partir de la primera respuesta. ¿Ya? Entonces son preguntas que yo tengo diseñadas previamente y dependiendo de la posible respuesta que me pueda entregar, podría realizar otras preguntas. ¿Cierto? Entrevista no dirigida. Bueno, son preguntas que simplemente me vienen a la mente y las realizo. ¿Ya? No son preguntas estructuradas, sino que son preguntas improvisadas, en otras palabras. ¿Ya? Pero obviamente son preguntas que intentan medir exactamente lo mismo, lo único que la entrevista la estoy haciendo de manera diferente. ¿Ya? Por lo tanto, la entrevista no dirigida está enfocada principalmente en conocer más de la persona, prácticamente. Conocer más de ellos. Entonces son preguntas que le puedo preguntar por su familia, cómo llegó a Talca, es de la ciudad o no, y de acuerdo a eso me pueda ir ahondando un poco más en el tema, ¿cierto? Con respecto a su personalidad, la forma que es, cómo se expresa. Todo eso yo mido en ese tipo de entrevistas no dirigidas, ¿cierto? Porque al final es una conversación que yo estoy teniendo con el postulante. Por lo tanto, y yo me voy a ir, yo quiero ver cómo se expresa, cómo es su personalidad, cuánto se demora en responder, muchas cosas yo puedo ir midiendo ahí, ¿cierto? En la entrevista no dirigida. También tengo entrevista personal, ¿ya? Las anteriores podrían ser, ojo, entrevistas grupales también, por eso es que después hace hincapié en entrevista personal. Lo anterior podría ser entrevista grupal, también podría ser entrevista personal, ¿ya? O en pequeños grupos también, ¿ya? Eh, bueno, en la entrevista personal reviso normalmente la información sobre el candidato y ahondo sobre su currículum, casi siempre funciona de esa forma. Es decir, en esa entrevista personal yo tengo su currículum en la mano. Y entonces si es un currículum por competencia o currículum normal, yo le pregunto o ahondo en temas que no me quedaron muy claros,
Como por ejemplo, oiga, aquí aparece que usted hizo un servicio, fue en ayuda de un techo para Chile, qué sé yo, cualquier cosa. Estuvo 6 meses de voluntariado, o tuvo sus vacaciones de voluntariado, no sé. Coménteme por qué razón lo hizo, quiero saber qué es lo que aprendió, no sé, cosas así, ¿cierto? Yo tengo el currículum y claro, hay cosas que me gustaría ahondar, o cosas que hay, incluso a veces cosas que no concuerdan entre una fecha y otra. ¿Y qué hizo usted entre medio? No lo sé, porque podría ser que una persona trabajó hasta tal fecha y después de 2 o 3 años volvió a trabajar, de acuerdo a lo que dice el currículo. Entonces, en esa entrevista yo le podría decir, entre medio de este trabajo A y el trabajo B, ¿qué es lo que hizo usted entre medio? ¿Por qué no siguió, por qué no trabajó? ¿Qué es lo que sucedió? En ninguna parte del currículum lo decía, ¿cierto? Pero voy sacando o recibiendo la información para llenar esos puntos vacíos que me pudo entregar el currículum. ¿Ya? Y existe otra entrevista que se llama secuencial, que no es entrevista con solamente un entrevistador. Es como la cita musical. Es decir, una persona es entrevistada por el entrevistador 1, saliendo de ahí, entrevistado por el entrevistador 2, saliendo de ahí, entrevistado por el entrevistador 3. Cada persona tiene una forma de preguntar o de entrevistar de manera diferente, y cómo se mide es en el promedio de los tres, en el ejemplo que yo estoy dando, ¿cierto? Cada uno me califica, ¿ya? Me califica de forma estandarizada. Y obviamente se comparan después todas las respuestas y se ve cuál es el que promedia o pondera un mejor puntaje de acuerdo a lo que todos han podido identificar, ¿ya? Por lo tanto, existen bastantes tipos de entrevistas, ¿ya? Bastantes tipos de entrevistas. Para eso, entonces, nosotros tenemos que entender, ¿ya? Los tipos de las P, por eso aparecen las P, ¿cierto? Los paneles de entrevista, ¿ya? En algunos casos existe un entrevistador, perdona, un entrevistado, ¿cierto? Es decir, un postulante, en otras palabras, que se enfrenta como a una comisión. A esa comisión se le llama panel de entrevistas. Es decir, existen 4, 5, 6, 7 personas, las personas que sean. Esto casi siempre, ya todo lo que nosotros estamos hablando, es obvio, pero igual lo voy a aclarar. Se realiza siempre en las últimas instancias del proceso de selección. Es decir, esto es poquito antes de contratar a esta persona. Es muy poco antes, ¿cierto? Ya, entonces el panel de entrevista, que ahora sí, ya, es una comisión que está escuchando y haciendo preguntas. Bastante utilizado y me sirve bastante porque la pregunta que hace el entrevistador 1 y la respuesta del candidato le sirve mucho al entrevistador 2, antes que hacer la misma pregunta, pasarlo de como la cita musical de una silla a otra, ¿cierto? O de una sala a otra, ¿ya? A veces pasarlo de una sala a otra no es inmediato, a veces la entrevista es un día, después la entrevista con otra persona es otro día, ¿cierto? En el panel de entrevistas están todas las personas que me valorizarán al frente mío, de inmediato, ¿ya? Eso ayudaría bastante. Panel de entrevista, lo voy a sacar, ¿ya? Este es un glosario, ¿cierto? Perfil profesional no tan solo tiene que ver con mi carrera, no tan solo tiene que ver con mi título, sino tiene que ver con el área al cual yo soy especialista, con las competencias y las capacidades que yo digo tener, ¿ya? Por lo tanto, yo podría ser un ingeniero comercial, es un ejemplo, pero mi perfil está enfocado principalmente, de acuerdo a mi experiencia, en el sector bancario, y hay otras personas que podría estar enfocado mayormente en el área de ventas. Son perfiles muy distintos.
aún así su carrera sea la misma. ¿Por qué son perfiles distintos? Porque poseen las competencias necesarias para poder hacer frente a ese mercado. A eso se le llama perfil profesional. ¿Ya? Bueno, la preselección curricular es un proceso que ustedes ya han visto. Recuerden ustedes que cuando se recibe un currículum, el currículum, para poder valorizarlo, se le otorgan puntajes. No sé si se acuerdan ustedes, ¿ya? A ese proceso de otorgamiento de puntaje se le llama proceso de baremación. Baremación. ¿Qué significa proceso de baremación? Es precisamente eso, entregar puntajes o el otorgamiento de puntajes. Por ejemplo, si una persona tiene 10 años o por cada año de experiencia que tenga le voy a entregar un punto. Entonces un currículum tiene 5 puntos, otro tiene 8 puntos, otro tiene 10 puntos. Por cada eh, año de estudio o por cada título tenga otros puntos, ¿cierto? O por cada lo que sea, dependiendo de lo que yo valorice más. Dependiendo de eso, entonces, yo voy entregando puntos y eso se le llama preselección curricular, es decir, esto se produce antes del proceso de selección, mucho antes, ¿ya? Por eso se llama preselección, porque va antes de la selección, ¿cierto? Entonces yo recibo el currículum y ¿a quién llamo para el proceso de selección? Simplemente para recordar, esto lo estamos diciendo. Bueno, quienes obtengan el mayor puntaje en este proceso de baremación. Bien. Si mi proceso de selección comienza con 10 candidatos, entonces yo escogeré a los 10 mejores puntajes. Y ahí comienza el proceso de selección, ¿cierto? El proceso de selección es un proceso de reclutamiento que ya cumplen las personas los requisitos básicos porque ya pasaron la preselección curricular. Por lo tanto, si yo necesito un ingeniero que sepa tal o cual, este ya lo cumple, ya está aquí en el proceso de selección. Por lo tanto, aquí se verifican otras cosas, como por ejemplo, corroborar el conocimiento, que es una de las pruebas, ¿cierto? Dentro del proceso de selección se realizan otro tipo de pruebas. Aquí hay un par de ejemplos solamente, ya, pero es un proceso en el cual se verifica si la persona es apta o idónea para el cargo o el puesto específico que está postulando. Para poder corroborar eso, para saber si es que realmente lo que decía el currículum es cierto, sobre todo un currículum por competencias, entonces yo lo verifico. ¿Cómo lo verifico? Lo verifico con un proceso de selección. Dentro del proceso de selección son una infinidad de pruebas que se realizan. Estas son algunas. Pruebas de conocimiento, pruebas psicológicas, psicotécnicas, nosotros habíamos visto, ¿cierto? Pruebas de inteligencia, pruebas profesionales, ¿ya? Y un sinfín de otras pruebas, es simplemente para recordar aquí algunas. Bien. Y para recordar, existen normalmente dos tipos de reclutamiento. ¿Y qué es lo que es reclutamiento? Es que yo atraigo a los postulantes a mi empresa, ¿cierto? Atraigo a los postulantes. Nosotros habíamos hablado acerca del proceso de reclutamiento, esto es para recordar solamente, cómo ir a pescar. Por lo tanto, cuando yo estoy hablando del reclutamiento, estoy diciendo de elegir muy bien la carnada del pez que yo voy a pescar. Eso se llama reclutamiento. Es un proceso que busca atraer. Ese es un reclutamiento. Atraer candidatos. Por lo tanto, cuando yo publico un aviso en el diario y digo, se necesita ingeniero en administración de empresas para una importante empresa en el rubro de no sé qué, de la región de no sé cuánto, entonces yo estoy utilizando a lo mejor palabras para poder atraer. Se ofrece entonces eh, sueldo acorde al mercado, prestaciones, muchas vacaciones, se ofrece, mira, lo que sea que se ofrezca, ¿cierto? ¿Por qué pongo eso en el aviso? Pongo eso en el aviso porque eso formaría parte de mi proceso de reclutamiento.
¿ya? De reclutamiento. Por lo tanto, el reclutamiento lo puedo hacer yo como empresa o lo puedo asignar a una empresa externa. A eso se le llama reclutamiento externo, ¿cierto? Que otra empresa se encarga de encontrar los mejores aspirantes o yo mismo lo hago, ¿cierto? ¿Dónde busco? Es algo importante. Por lo tanto, el reclutamiento externo, ¿dónde busco? Busco fuera de la empresa. Reclutamiento interno, busco dentro de la empresa. Normalmente cuando yo hago un reclutamiento interno, a eso nosotros le llamamos ascenso. ¿Por qué razón? Porque yo estoy satisfaciendo, ¿cierto? O llenando el cupo que está libre, la vacante, con una persona que ya forma parte de la empresa. Esa persona se cambiará a este puesto de trabajo, a eso nosotros normalmente le llamamos ascenso, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema del reclutamiento interno? ¿O cuál es lo bueno y cuál es lo malo? Lo bueno es lo siguiente. Primero, es el mejor tipo de reclutamiento, porque yo ya conozco al trabajador, sé cuáles son sus capacidades, sé lo bueno y lo malo de él. Lo conozco puesto que ya ha trabajado conmigo, ¿cierto? Sé si es responsable, si no es responsable, si es puntual, sé si es trabajador o no es trabajador. Sé muchas cosas de él. Por lo tanto, el reclutamiento es algo muy bueno. ¿Cuál es el lado malo de hacer un reclutamiento interno? Es que inmediatamente al hacer un reclutamiento interno se crea una nueva vacante. Por lo tanto, si sigo llenando esas nuevas vacantes con reclutamiento interno, igual llegará un momento que tendré que hacer un reclutamiento externo. Igual llegará el momento. Bien. Eso sería todo por hoy, estimados niños. Ya, espero que les haya gustado la clase. La intenté hacer, no sé si entretenida, pero recordando algunos conceptos que se supone que ustedes ya habían visto y ojalá que se acuerden de ellos. Bien, chiquillos. Eso sería todo por hoy. Que estén súper bien. Nos vemos la próxima.